Mi nombre es Gabriel. Soy un soldado en el ejército, entrenado para enfrentar desafíos y superar obstáculos en nombre de la seguridad nacional. He sido parte de misiones desafiantes, pero ninguna se compara con la extraña y aterradora tarea que nos fue asignada en aquella base militar remota y olvidada. Nuestro despliegue en aquel lugar aislado no tenía precedentes. Las órdenes eran ambiguas y las señales de advertencia eran evidentes desde el inicio. Nos encontrábamos en un bosque denso y misterioso, destinados a establecer una base en un terreno cargado de historias oscuras y leyendas prohibidas. La misión, según nos dijeron, era explorar la región y evaluar la posibilidad de utilizarla estratégicamente. Sin embargo, las primeras horas en aquel lugar fueron un presagio inquietante de lo que estaba por venir. El bosque parecía retener secretos ancestrales, y su atmósfera estaba impregnada de una quietud ominosa que calaba hasta los huesos. Nuestro objetivo era claro: establecer una base operativa en aquel territorio desconocido. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que estábamos inmersos en algo mucho más oscuro y perturbador de lo que jamás habíamos imaginado. Aquel lugar se convertiría en el escenario de una pesadilla que desafiaría todos nuestros límites, enfrentándonos a fuerzas más allá de nuestra comprensión y amenazando con sumergirnos en un abismo de terror que pondría a prueba nuestra valentía y cordura. El aire fresco y denso del bosque envolvía la base militar abandonada donde nos desplegaron. El chirriar de las ramas y el crujir de las hojas bajo nuestros pies eran los únicos sonidos en medio de un silencio ominoso. Éramos un grupo de soldados jóvenes, enviados en una misión que no comprendíamos del todo. Las órdenes eran escuetas, apenas unas coordenadas y la indicación de establecer una base en aquel lugar aislado. Los oficiales parecían nerviosos, sus miradas inquietas mientras observaban el espeso bosque que nos rodeaba. Montamos tiendas de campaña en un área despejada y comenzamos a organizar el perímetro. La atmósfera era tensa, las sombras alargadas por el sol poniente daban un aire siniestro a la base. Las órdenes llegaban con demora y carecían de claridad, lo que aumentaba la incertidumbre entre nosotros. No había señales de vida civil en kilómetros a la redonda. Solo el crujido de las ramas movidas por el viento llenaba el aire. Los árboles se erguían altos y espesos, como guardianes silenciosos que escondían secretos insondables. A medida que el sol se ocultaba, el bosque adquiría una atmósfera aún más inquietante. El cielo se tiñó de tonos morados y naranjas, reflejando los colores del crepúsculo a través de las ramas entrelazadas. Las pesadillas se apoderaron de nuestras horas de sueño, cada vez más vívidas y aterradoras. Los rostros demacrados de mis compañeros revelaban el agotamiento mental y físico que nos consumía. En las conversaciones entre susurros, se mencionaban historias antiguas sobre el bosque, relatos de cultos oscuros y rituales siniestros realizados siglos atrás en aquel lugar. La ansiedad crecía como una enfermedad contagiosa entre nosotros, alimentada por lo desconocido y lo incomprensible. Las patrullas nocturnas se volvieron cada vez más tensas. Cada crujido de una rama nos ponía en alerta máxima, y los susurros del viento se transformaban en voces fantasmales que parecían llamarnos desde la oscuridad. A medida que los días transcurrían, la línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. La incertidumbre nos hacía dudar de nuestros sentidos y la cordura se volvía un bien precioso y frágil. Estábamos inmersos en un mundo donde lo inexplicable se convertía en algo cotidiano, donde la realidad se torcía y las sombras se alargaban, revelando un terror que se deslizaba sigilosamente entre nosotros, esperando el momento oportuno para manifestarse en su plenitud. Nos encontrábamos a merced de fuerzas desconocidas y aterradoras,
presos en un escenario en el que éramos simples peones, víctimas de algo que estaba más allá de nuestra comprensión. La atmósfera en la base militar abandonada se volvía cada vez más opresiva y cargada de un misterio ancestral. Mientras cumplíamos con nuestras obligaciones diarias, explorábamos los alrededores en busca de respuestas, ansiosos por descifrar los enigmas que envolvían aquel bosque impenetrable. Descubrimos ruinas antiguas y artefactos extraños dispersos entre los árboles. Símbolos tallados en la corteza de los troncos, estatuas cubiertas de musgo que parecían observarnos con ojos silentes, inscripciones en idiomas olvidados adornaban los restos de estructuras antiguas. Algunos soldados comenzaron a mostrar signos de inquietud extrema al entrar en contacto con estos artefactos. Las voces del pasado parecían susurrar en sus mentes, desencadenando reacciones inusuales e irracionales. Los símbolos en las paredes de las ruinas parecían relatar una historia macabra, una narrativa de cultos oscuros y ceremonias siniestras. La sensación de ser observados se intensificaba a medida que avanzábamos entre las ruinas, como si los ojos de algún ser antiguo siguieran nuestros movimientos desde las sombras. El bosque guardaba secretos que se resistían a ser revelados, y cada descubrimiento arqueológico aumentaba la sensación de que estábamos intrusos en un territorio prohibido, desafiando fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. Los días se volvieron más angustiantes a medida que el misterio se profundizaba. Nos encontrábamos en un terreno desconocido, enfrentándonos a un pasado olvidado que se mezclaba con el presente, creando una red de misterios entrelazados que amenazaban con devorarnos a todos. El peligro acechaba en cada sombra, y la verdadera naturaleza del bosque parecía estar aguardando pacientemente su momento para revelarse por completo. La base militar en el corazón del bosque se convirtió en un campo de batalla para la cordura. La paranoia se extendía como una plaga entre nosotros, alimentada por los misterios descubiertos y las extrañas experiencias que desafiaban toda lógica. Las tensiones entre los soldados se intensificaban día a día. Las discusiones se volvían más frecuentes y violentas. Algunos de nosotros comenzaron a cuestionar la realidad, a perder el control de sus mentes ante la creciente presión psicológica. Misteriosas desapariciones se sumaban a la atmósfera de terror. Soldados que salían en patrullas nocturnas nunca regresaban. Sus tiendas de campaña quedaban vacías, como si la oscuridad los hubiera tragado sin dejar rastro alguno. El pánico se propagaba como una sombra invisible entre nosotros. La sensación de ser observados se volvió abrumadora. Cada rincón del bosque parecía albergar ojos invisibles que nos escudriñaban. Los susurros se convertían en murmullos incesantes en nuestras mentes, alimentando el temor de lo desconocido y lo sobrenatural. Las noches se volvían aún más inquietantes. El viento traía consigo ecos distantes de voces indescifrables y risas lúgubres que helaban la sangre. Algunos soldados afirmaban haber visto sombras acechando entre los árboles, figuras fantasmales que se movían en las penumbras. Nos sumergíamos en un estado constante de alerta, con los nervios a flor de piel y el temor latente de que algo atroz estaba al acecho, aguardando en las sombras por el momento propicio para emerger y sumirnos en la oscuridad eterna. La desconfianza se apoderaba de cada interacción, las miradas se volvían sospechosas, y el miedo a lo desconocido socavaba nuestra resistencia. Nos enfrentábamos no solo a las fuerzas sobrenaturales que parecían rodearnos, sino también a la fragilidad de nuestras propias mentes, incapaces de comprender el horror que se gestaba a nuestro alrededor. El crepúsculo teñía el horizonte de tonos violáceos mientras la noche se abalanzaba sobre la base militar en el bosque. Las horas más silenciosas se volvían testigos de una sinfonía de susurros,
voces que surgían de la oscuridad, arrastrándose en las brisas nocturnas. Aquellas voces eran indescifrables, palabras que se deslizaban en nuestros oídos como un eco lejano. En ocasiones, los susurros se intensificaban hasta convertirse en gritos distantes, como si fueran lamentos o súplicas de un pasado olvidado. Los sueños se volvían cada vez más inquietantes. Imágenes borrosas de figuras indistinguibles se entremezclaban con paisajes oníricos. Despertábamos con la sensación de que algo intentaba comunicarse con nosotros desde las profundidades del bosque. Mi mente se volvía un campo de batalla entre la razón y el caos, las fronteras entre la realidad y la fantasía se desvanecían. ¿Eran esos susurros reales o meras ilusiones provocadas por la tensión y el miedo? Los susurros se convertían en una constante perturbadora. Durante el día, en los momentos de relativa calma, podía escuchar aquellas voces en mi mente, como un eco fantasmal que se resistía a desaparecer. Los demás soldados también mostraban signos de estar siendo afectados por aquel fenómeno inexplicable. La paranoia se incrementaba a medida que los susurros se infiltraban en nuestra psique, carcomiendo nuestra resistencia. Algunos soldados se sumían en estados de delirio, incapaces de distinguir entre la realidad y las proyecciones de sus propias mentes atormentadas. En la penumbra de la noche, los susurros se convertían en una presencia tangible, una fuerza que parecía arrastrarnos hacia un abismo de locura. El bosque guardaba secretos oscuros y aquellos susurros eran el eco de un pasado que se negaba a ser olvidado, una presencia que nos susurraba un mensaje desconocido, pero inquietantemente familiar. Nos hallábamos atrapados en un torbellino de voces misteriosas que amenazaban con desgarrar nuestra cordura y sellar nuestro destino en aquella tierra prohibida. La base militar en medio del bosque se convirtió en un escenario ominoso, donde cada sombra parecía ocultar un secreto atroz. La atmósfera se densificaba con cada hora que pasaba, sumergiéndonos más profundamente en un abismo de terror y desconcierto. Durante una patrulla nocturna, un grupo de soldados tropezó con algo macabro, una fosa común oculta entre la maleza, cercana a la base. El horror se apoderó de nosotros al descubrir los restos humanos, dispuestos de manera macabra y ritualista. Los huesos desgastados yacían en formaciones inquietantes, cráneos dispuestos en patrones extraños que desafiaban toda lógica. Las inscripciones en las superficies de los restos emitían una sensación de malevolencia, como si contuvieran un mensaje en un idioma olvidado. El escalofrío recorría mi espalda al imaginar qué tipo de eventos habían conducido a la creación de aquel macabro espectáculo. Las leyendas y rumores que habíamos escuchado sobre cultos oscuros y rituales siniestros parecían cobrar vida ante nuestros ojos. La paranoia se disparó. La idea de que aquella base militar estuviera construida sobre terrenos impregnados de un pasado tenebroso y funesto se arraigó en nuestras mentes, carcomiendo cualquier atisbo de esperanza o racionalidad que nos quedara. Algunos soldados, presos del pánico, comenzaron a experimentar visiones y episodios de delirio más intensos. Las historias contadas en susurros tomaron una forma más vívida, alimentando la idea de que estábamos rodeados por una presencia malévola y ancestral. Nos enfrentábamos a algo más allá de lo que podíamos comprender, un horror que se remontaba a tiempos inmemoriales y que ahora emergía para reclamar su lugar en medio de aquel bosque tenebroso. Aquel descubrimiento macabro era solo la punta del iceberg de un terror mucho más profundo y perturbador que estaba por desencadenarse sobre nosotros. La base militar se sumergió en una espiral de terror y desesperación tras el macabro descubrimiento en la fosa común. La presión psicológica se intensificaba a medida que nos enfrentábamos a fuerzas más allá de nuestra comprensión, y algunos soldados comenzaban a sucumbir ante un influjo oscuro y maligno.
Un grupo reducido de soldados, incapaces de resistir la atracción de los símbolos antiguos y las inscripciones macabras, se sumergió en una especie de trance. Murmuraban palabras en un idioma que parecía resonar desde lo más profundo de los siglos, realizaban extraños rituales y dibujaban símbolos en el suelo con gestos frenéticos. Sus ojos reflejaban una obscena fascinación y su comportamiento se tornaba cada vez más errático. Los susurros en sus mentes se habían transformado en órdenes inescrutables, como si una presencia ancestral los estuviera guiando hacia un camino de locura y perdición. Intentamos detenerlos, pero estaban tan sumidos en aquel trance que parecían estar poseídos por una fuerza más allá de nuestro alcance. Sus acciones se volvían cada vez más extremas y perturbadoras, desafiando cualquier intento de racionalidad. La desesperación se apoderó del resto de nosotros mientras veíamos cómo aquellos soldados caían en las garras de un poder desconocido y maligno. La sensación de que algo antiguo y oscuro se estaba desatando sobre nosotros aumentaba con cada minuto que pasaba. El miedo a ser arrastrados por aquella oscuridad se convirtió en un temor palpable. La base militar, que una vez fue nuestro refugio, se había convertido en una prisión de la que muchos ansiábamos escapar. Nos hallábamos atrapados entre las garras de un terror ancestral, presenciando cómo algunos de nuestros compañeros se entregaban a un destino sombrío, cediendo ante un pacto oscuro que los consumía poco a poco. El aura de malevolencia que se cernía sobre la base militar se tornó insoportable. La locura se había apoderado de algunos soldados, mientras que el resto de nosotros luchábamos por mantener la cordura en medio de un escenario cada vez más desolador y aterrador. Con la certeza de que estábamos rodeados por fuerzas más allá de nuestra comprensión, decidimos huir, escapar de aquel bosque que parecía haber sido testigo de incontables horrores a lo largo de los siglos. Empacamos rápidamente lo esencial y nos adentramos en la espesura en un intento desesperado por encontrar una salida. El bosque parecía extenderse hasta el infinito, cada sendero que tomábamos nos llevaba a un laberinto de árboles retorcidos y sombras inquietantes. La maleza se cerraba a nuestro paso, como si el propio bosque intentara mantenernos cautivos en su oscuro abrazo. La noche era nuestra peor enemiga. Los sonidos se intensificaban, pasos sigilosos nos perseguían, y los susurros se volvían aún más persistentes, llenando nuestros pensamientos con un eco constante de incomprensibles mensajes. Perdimos soldados en el camino, algunos desaparecieron en la negrura del bosque, otros sucumbieron a la locura o a fuerzas inexplicables que los arrastraron a lo desconocido. Cada pérdida aumentaba nuestra sensación de desesperación y nuestra urgencia por escapar de aquel infierno. El agotamiento y el miedo se apoderaban de nuestros cuerpos y mentes. Cada intento por encontrar una salida nos llevaba a callejones sin salida y a giros erráticos que nos regresaban al mismo punto de partida. Nos hallábamos atrapados en un ciclo interminable de huida, acosados por fuerzas que parecían burlarse de nuestros esfuerzos por escapar. El bosque se mofaba de nuestra desesperación, convirtiendo nuestra huida en una agonía interminable, mientras el destino incierto que nos aguardaba se cernía amenazante sobre nuestras cabezas. Nuestro intento desesperado por escapar del bosque se convirtió en un laberinto de desasosiego y terror. Cada paso que dábamos hacia lo desconocido nos sumergía más profundamente en la oscuridad y la incertidumbre, mientras el misterio del lugar se entrelazaba con nuestra desesperación creciente. El grupo se redujo a unos pocos supervivientes, cada uno de nosotros marcado por el cansancio extremo y la inquietud que nos embargaba el alma. El tiempo parecía dilatarse en un eterno estado de temor y desesperanza. Las sombras se alargaban amenazadoramente, como si el bosque mismo intentara devorarnos. Los sonidos se intensificaban,
Risas inquietantes y lamentos desgarradores nos perseguían, convirtiendo nuestra huida en una pesadilla interminable. En medio de la oscuridad, comenzamos a perder la noción del tiempo y del espacio. Los límites entre la realidad y la imaginación se desdibujaban, y la presencia de algo antiguo y maligno se volvía palpable en el aire denso que respirábamos. Mis compañeros continuaban cayendo uno a uno, presas del horror que nos acechaba desde las sombras. La sensación de ser observados por ojos invisibles nos envolvía por completo, atormentándonos con la certeza de que algo nos perseguía, aguardando el momento propicio para manifestarse en su plenitud. Magnificado por nuestra incapacidad para encontrar nada en la espesura del bosque. Mi mente se tambaleaba al borde de la locura, luchando por aferrarse a la cordura en medio de aquel caos sobrenatural. No sabía si lograría sobrevivir para contar esta historia o si me uniría a las sombras que nos rodeaban. El destino parecía incierto, una nebulosa de terror y desesperación que se cernía sobre nosotros. Enfrentados a fuerzas que desafiaban toda explicación lógica, éramos meros peones en un juego macabro cuyo desenlace se perdía en la oscuridad infinita de aquel bosque maldito. Y así, sumidos en un abismo de incertidumbre, nos adentrábamos en lo desconocido, sin saber si alguna vez encontraríamos la libertad o si seríamos consumidos por el horror eterno que acechaba en aquel lugar olvidado por el tiempo y la cordura. Finalmente decidí usar la radio para hacer algo que tenía que haber hecho hace tiempo. Esta es la base central, ¿reciben? ¿Necesitamos ayuda urgente? Repito, necesitamos ayuda urgente. Nos encontramos en una situación crítica, un terreno hostil que desafía toda lógica y razón. Hemos sido envueltos por una oscuridad insondable, una presencia que nos acecha desde las sombras del bosque. Hemos sido testigos de eventos inexplicables, enfrentados a fuerzas que desafían toda explicación. Algunos de nosotros ya no están entre los vivos, y aquellos que aún permanecemos aquí estamos luchando contra un terror que va más allá de cualquier imaginación. Necesitamos ser rescatados. La base militar se ha convertido en una trampa mortal. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. Lo que sea que habita este lugar nos ha superado. Por favor, respondan. Por favor, escuchen. Narré todas nuestras vivencias con la esperanza de que sirvieran de advertencia. Espero que este mensaje alcance a alguien. No permitan que este bosque maldito consuma más vidas. Avisen a quienes sea necesario, den la alerta sobre este lugar. Esta experiencia debe ser conocida, deben saber lo que nos ha ocurrido aquí. Si hay algún tipo de esperanza, si hay alguna posibilidad de sobrevivir, espero que esta transmisión sea nuestra última llamada de auxilio. Gabriel, soldado en la base central, finalizando la transmisión. El mensaje se perdió en la estática, dejando un eco de desesperación y misterio en el aire. El destino del protagonista y sus compañeros permaneció incierto, sumergidos en el corazón de aquel bosque siniestro, esperando por un auxilio que tal vez nunca llegaría, mientras su relato quedaba suspendido en el vacío del desconocido. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.